Buenos días a todos. Gracias por asistir a este evento a través de Roman Technology New Software. Permítame una pequeña presentación. Mi nombre es Joaquín Reina Hernández. Soy el fundador de la empresa Biogas and Gases Technology, localizada aquí en Barcelona, España. Nuestra empresa desarrolla proyectos relacionados con la limpieza de biogás, la producción de biometano, el tratamiento o eliminación de olores, tratamiento de agua y en general de tratamiento de residuos. Hoy quiero tocar este tópico relacionado con la limpieza de biogás por su importancia, y dentro de esta limpieza de biogás queremos ver la tecnología, le quiero mostrar la tecnología BTS-MP Drive, Biogas Treatment System multipropósito, planta multipropósito basada en método seco para la limpieza de biogás, una forma eficiente de eliminar las impurezas del biogás. Para ello, pues este es el índice que le propongo desarrollar, una introducción para entrar en contexto, desarrollo del tema, tocar algunos temas y conceptos relacionados con el tema, luego con todos estos conocimientos entrar en el caso de estudio, en un caso de estudio, en este caso de la EDAR Butarque, Madrid, España, cuál ha sido su aplicación, los resultados de esta aplicación y de los beneficios que ha traído la aplicación de esta tecnología para la EDAR Butarque, los resultados de esta aplicación y, por último, las conclusiones a las que hemos arribado. ¿Qué podemos decir como introducción a este tema? Bueno, podemos decir que una planta de biogás, en sentido general, tiene tres partes fundamentales: producción de biogás, tratamiento del digestato y la purificación del biogás. Vuelvo y repito: producción del biogás, tratamiento del digestato y purificación del biogás. ¿Por qué la purificación del biogás? Porque el biogás que procede del reactor es un gas sucio, es decir, viene lleno de impurezas y, por tanto, para su uso o aplicación como materia prima para la producción de energía u otro producto como el metano, requiere previamente una limpieza, es decir, una adecuación, un acondicionamiento para poder ser usado como materia prima para estas otras aplicaciones. Cuando hablamos del biogás, bueno, hemos oído varias definiciones del biogás, según sean los grupos en el que se trabaja. Pero para aquellos que trabajamos en el tema de la limpieza de biogás, es decir, obreros, ingenierías, todas las personas relacionadas con el tema de la limpieza de biogás, pues conocen que el biogás es una mezcla de gases formadas principalmente por metano, dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, y la otra parte son estos componentes dañinos que se conocen como impurezas, bien, que se le conoce como los otros componentes de la otra parte, que son la parte peligrosa o dañina de este tipo de gas, que son, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, el vapor de agua, los hidrosanos e hidrocarburos. Todos estos componentes que generalmente se presentan en traza, pues son dañinos para el uso o aplicación de este biogás que se produce en este reactor biológico. Por lo tanto, siempre se considera que cuando el biogás sale del digestor es un gas sucio, por tanto requiere una limpieza para ser usado como materia prima para la producción de energía u otros productos químicos como el biometano, hidrógeno o metanol. Actualmente, cuando hablamos de biogás, tenemos que hablar en base a su fuente de producción, a su origen, de dónde viene ese biogás, de dos tipos de biogás. Biogás de procesos no controlados, por ejemplo, los biogás que vienen de vertederos, lagos o pantanos, y el biogás de procesos controlados, por ejemplo, de las depuradoras de aguas residuales, EDAR, PTAR, el biogás que procede de los residuos agrícolas, el biogás que procede de los lodos de depuradora, el biogás que procede de los residuos agroindustriales, el biogás que se produce también de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Cada uno, por tanto, en cuanto a su origen,
tienen su característica. Y una de las características fundamentales es su composición. En este caso, los de procesos controlados pues tienen ciertas características que los difieren del biogás de procesos no controlados, por ejemplo, del anfibio. ¿Qué podemos decir en cuanto a su composición? Los biogás que proceden de procesos controlados, independientemente de cuál sea el residuo que se ha utilizado para su producción, se caracterizan por tener elevado porcentaje de metano, relativamente bajo porcentaje de CO2, altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno y en algunos casos se presenta lo que es los silosanos. Sin embargo, el biogás que viene de procesos no controlados como de vertedero se caracteriza por tener bajo porcentaje de metano, alto relativamente porcentajes de CO2, altas concentraciones de oxígeno, altas concentraciones de nitrógeno, altas concentraciones también de hidrocarburos, tanto pesados como ligeros, así como en algunos casos, en dependencia de la carga orgánica que tenga el material que entra al vertedero, pues pueden aparecer relativamente altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno. Por ello, a la hora de elegir un biogás para la producción de biometano, es recomendable usar el biogás que procede de los procesos controlados porque presenta mejores características en cuanto a su composición que los que vienen de procesos no controlados, pues tendrían grandes problemas con el tema de la separación tanto del nitrógeno como del oxígeno. Volvemos y repetimos, cualquiera sea el origen del biogás o su fuente de producción, él siempre va a ser un biogás sucio, por tanto requiere una limpieza. Ahora, ¿cuáles son las impurezas que aparecen en la corriente de biogás? En la corriente de biogás aparecen dos tipos de impurezas. Las impurezas externas, que no forman parte del flujo de biogás, y las impurezas internas, que sí forman parte del flujo de biogás. La limpieza correspondiente a la eliminación de las impurezas externas se conoce como eliminación gruesa, mientras que la limpieza correspondiente a las impurezas internas se conoce como limpieza fina o pulido. Dentro de las impurezas externas, ¿cuáles están? Los sedimentos, las espumas, las partículas y los condensados. Este tipo de impurezas que vienen en el biogás y que no forman parte del flujo de biogás, pues se eliminan por operaciones mecánicas como la filtración o por cambio en las condiciones hidrodinámicas del flujo de biogás. Por ejemplo, cambio en la dimensión o cambio en la dirección. Por ejemplo, este tipo de componentes o de impurezas aparecen principalmente en lo que son las depuradoras de aguas residuales. En el caso de las impurezas internas, son las que forman parte de este flujo de biogás, viajan internamente con el biogás, que son, por ejemplo, el vapor de agua, silosano, hidrocarburo, sulfuro de hidrógeno y a veces amoníaco. Esta limpieza fina, bien, es la que le da el toque al biogás o la condición de biogás para convertirlo en una materia prima para poder ser usado para la producción de energía u otro producto químico. Y en este caso, para la limpieza fina se suelen utilizar técnicas físicas, químicas, biológicas o combinación de ellas. ¿Cuáles son los efectos que tienen estas impurezas en las instalaciones de biogás? Por ejemplo, el vapor de agua. Tres de sus características fundamentales es, primero, el vapor de agua reduce el poder calorífico inferior del biogás, por tanto se ve reducida la producción energética del motor. Favorece la producción de otros ácidos corrosivos, como es el ácido sulfídrico. Su acumulación provoca atasco en la tubería, por tanto mal funcionamiento del sistema de transporte y a su vez en la época de hielo o en la época de invierno, perdón, y en aquellos países donde esta época de invierno es muy fría, pues puede provocar la formación de hielo, lo que obstura aún más el sistema de tubería. En esta figura ustedes pueden ver la formación con el tiempo a través de la condensación que va teniendo lugar internamente en la tubería, cómo se tapona dicha tubería.
Otro de los componentes que hemos visto anteriormente es el hidrocarburo. Y dentro de los hidrocarburos hay dos tipos que prestan interés, en este caso los halogenados, principalmente aquellos que tienen cloro y flúor, que provocan corrosión en las partes internas de la máquina involucrada en la generación de energía, sea motor, sea turbina o también sea una caldera. Y los pesados, en este caso los pesados, lo que sucede es que en altas concentraciones producen fallo o retardo en la operación del motor. ¿Por qué? Porque estos hidrocarburos no dejan de ser unos combustibles, no dejan de ser combustibles, pero su punto de ignición es muy diferente al de metano. Cuando se acumulan, pues producen estos fallos o retardos en el motor. Pero además, estos hidrocarburos pesados están íntimamente ligados a la presencia o son los causantes de que en los gases de escape de estos sistemas de generación de energía pues aparezcan los aldehídos, que son componentes altamente cancerígenos, por tanto, altamente tóxicos para el ser humano. Otro de los componentes que hemos visto es el sulfuro de hidrógeno, que tiene estas 4 características: corrosión de todas las máquinas, motores y equipos, incluyendo de la instalación que forma parte de la planta de biogás, la formación de otros ácidos como son el dióxido de azufre, o el ácido sulfúrico, envenenamiento del aceite de lubricación, por tanto requiere de cambio constante de aceite para el buen funcionamiento del sistema de generación, y el sulfuro de hidrógeno es altamente tóxico al ser humano, y debemos recordar que quien maneja, quien dirige toda este tipo de instalación es el ser humano, y por tanto debe ser lo primero en cuidar. El otro componente, que es de los 4 componentes perjudiciales básicos en la corriente de biogás, para todo lo que es la instalación de biogás y su aplicación, son en este caso los siloxanos, y lo que provocan estos siloxanos es las incrustaciones en las partes internas del motor. ¿Por qué? Porque los siloxanos son compuestos orgánicos volátiles, pero en su estructura molecular tienen un átomo de silicio que cuando combustiona dentro del motor libera toda la parte volátil, pero el silicio, que es inerte, queda formando sílice y por tanto crea estas incrustaciones en la parte interna del motor. Provoca también al depositar esta sílice o silicio en la parte interna, pues provoca mayor holgura entre las partes móviles y la parte fija, y con ello pues favorece la fuga o pérdidas del aceite lubricante. ¿Cuáles son las técnicas que actualmente existen en el mercado para la limpieza de biogás? Bueno, existen 3 técnicas fundamentales, que son las técnicas específicas, que van a la eliminación de un solo componente, las técnicas generales, que van a la eliminación de más de un componente, y a partir de estas 2, pues aparecen las técnicas combinadas, trabajando en etapas o de forma simultánea, que permiten entonces hacer desde un punto de vista económico, hacer una adecuada limpieza del biogás. Pues, por ejemplo, como técnicas específicas, tenemos técnicas para la eliminación de sulfuro de hidrógeno, como el filtro de hierro, lavador químico, lavador biológico, en el caso del vapor de agua, el secador, los condensadores, la absorción en sílica gel o alúmina activada. En el caso de los siloxanos, el sistema de membrana o el sistema de gel de sílice o filtro de gel de sílice. Como técnica general, la más común es la absorción sobre carbón activo, puesto que el carbón activo absorbe por lo general todos estos tipos de compuestos, y por tanto esta habilidad que tiene de absorber todo tipo de compuestos es buena, pero a su vez es mala. Mala, ¿por qué? Porque su capacidad de absorción está limitada, y por tanto si gasta mucho más componentes, pues su vida útil se disminuye, y su vida útil disminuye, los costes operativos aumentarán. Por tanto, es una etapa que siempre se recomienda dejar como sistema de limpieza fina, purificación de lo que es el biogás o refino del biogás. Y las técnicas combinadas, que son las que más efectos positivos traen, que es cuando usted combina
una tecnología o combinan las tecnologías para hacer una técnica combinada como es el secado, más la absorción del carbón activo, que es el caso que nosotros le queremos presentar, que es nuestra tecnología Biogas Treatment System multipropósito basada en método seco, la desulfuración química más secado, etcétera, etcétera. Es decir, podemos hallar tantas combinaciones como métodos específicos o generales puedan existir en el mercado de la limpieza de biogás. ¿Cuáles deben ser de forma general las partes que deben formar, las partes que forman una instalación de limpieza de biogás? Bueno, son tres partes básicas. Primero, la desulfuración. Segundo, el secado. Y por último, el tema de pulido o refino del biogás. La desulfuración se puede hacer en dos puntos. Se puede hacer en origen, por ejemplo, para los procesos controlados, como son la EDAR o todo el biogás que se produce por digestión anaerobia, por reactores de digestión anaerobia, pues aquí se puede trabajar en origen, por ejemplo, dosificando químicos como el cloruro férrico, hidróxido férrico. Se puede hacer por inyección de aire u oxígeno. También se puede trabajar sobre el sustrato, como es a través de la hidrólisis térmica o hidrólisis biológica. En el caso de la línea, que es para todos los procesos, tanto procesos controlados como no controlados, que se suele utilizar técnicas física, química, biológica o bioquímica o combinación de ellas, bien, en este caso se trabaja sobre el flujo directamente del biogás que va circulando a través del sistema del sistema de tubería o a través de la planta. El secado, bueno, que tiene como objetivo siempre eliminar el vapor de agua y otros componentes en dependencia de la temperatura con que se trabaje. Bien, principalmente el secado va a eliminar el vapor de agua, pero si usted trabaja a temperatura, por ejemplo, por debajo de 5 grados, aproximadamente o 2, pues aquí le permite eliminar en cierta medida, como lo vamos a ver, los compuestos orgánicos volátiles, los hidrocarburos, los silosanos, bien, todo en función de esta temperatura y que, bueno, puede unir, por tanto, técnica de condensación, o se recomienda unir técnica de condensación y técnica propiamente dicho de secado. Y el pulido o el refino, bueno, se deja sencillamente para el carbón activado, es decir, para eliminar aquellas trazas de contaminantes o contaminantes que no han podido ser eliminados por las operaciones o los sistemas de limpiezas anteriores de sulfuración y secado. Y en este caso, por ejemplo, eliminar trazas de sulfuro de hidrógeno, los silosanos, los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Bueno, con estos conocimientos, pues entonces ya pasemos a ver el caso de estudio, esto de la EDAR Butarque en Madrid, bien, donde nosotros hemos aplicado esta tecnología nuestra, que es una técnica, como bien decimos, combinada, porque en este caso tenemos lo que es la parte correspondiente al enfriamiento, condensación, más la parte correspondiente al carbón activo. Aquí arriba está la EDAR, el digestor, y aquí están lo que son los gasómetros o retenedores o acumuladores de biogás. Permítanme entonces hacerle una breve explicación de cómo trabaja nuestra tecnología a través de este flujo, este diagrama de flujo, de esta tecnología BTS MP Drive. Tiene, como ustedes lo ven en la foto y como lo ven aquí en el diagrama, pues tiene dos partes. La parte de secado, bien, que tiene dos formas, esta forma aquí que tenemos dos tipos de intercambiadores. Tenemos un intercambiador biogás-biogás y un intercambiador biogás-agua. Y luego tenemos la parte de pulido o refinado vía carbón activo. Bien, en este caso, bueno, aquí tenemos lo que es nosotros le conocemos como recuperador o intercambiador de calor gas-gas y este intercambiador de calor gas-agua. ¿Entendido? Aquí, por ejemplo, aquí se hacen dos tipos de enfriamiento. Se hace un enfriamiento térmico, donde el biogás se pone en contacto, a través de los tubos del intercambiador, se pone en contacto con agua fría y se produce la condensación. Y luego, bueno, hay una expansión de ese flujo de biogás y debido a esa expansión, pues se produce lo que es el enfriamiento mecánico,
Es decir, hay una combinación de enfriamiento, pero a su vez este tanque, que es el condensador, debido a esa variación de la dimensión del flujo, pues permite aún más la separación de lo que es el condensado del biogás. En este caso, el biogás frío, pues se utiliza, este biogás frío se utiliza para entonces enfriar que el gas que entra, bien, y por tanto minimiza lo que es la energía necesaria del sistema de enfriamiento de la máquina de refrigeración, por lo cual empiezan a reducirse los OPEs, el costo operativo se reduce. Pero a su vez, a medida que se produce el intercambio de frío y el calor, la corriente de biogás que sale de este recuperador sale con una humedad relativa más, es decir, inferior, y por tanto evita el tema de la condensación que puede haber en la parte del refinado, en la parte del carbón activo, puesto que el carbón activo es muy ávido a captar también vapor de agua y por tanto se ve favorecida lo que es el tema de la absorción y se garantiza una larga vida útil de lo que es el carbón activo y por tanto del funcionamiento de este equipo. De esta forma ya el biogás que sale es un biogás completamente limpio. Esta tecnología puede trabajar tanto a presión positiva como a presión negativa o vacío. Cuando se trabaja en presión negativa, pues es necesario tener un sistema de bombeo para extraer todo el condensado que se ha formado o toda la humedad que se ha eliminado, ¿bien? A través de este sistema. La planta, como ustedes lo ven, está completamente automatizada, tiene este panel de control que garantiza en todo momento la buena operación del equipo a través de la medición de temperatura, presión y caudal, y en muchas veces de composición en dependencia de lo que el cliente solicita. Esta es la planta que está ubicada vuelvo y repito, en la depuradora o en la EDA de Butarque, Madrid, ¿bien? Que desde el 2007, perdón, del 2017 está en funcionamiento y que tiene esta parte, vuelvo y repito, correspondiente a lo que es enfriamiento-condensación y esta parte que es a lo que se conoce como pulido o refinado vía carbón activo. El economizador juega un papel fundamental, bien, porque además de, en este caso, de acondicionar el biogás para la entrada al filtro, para que este filtro mejore su capacidad de absorción y por tanto su operación, también bueno, permite ahorrar cierto contenido de energía, lo que hace en este caso que los costes operativos o el OPE de este proceso de secado se vea favorecido en términos de reducción. Nosotros, desde nuestro punto de vista, recomendamos utilizar este tipo de equipo, estos economizadores o recuperadores, cuando el caudal de biogás es superior a 500 metros cúbicos a la hora y la temperatura es superior a los 40 grados Celsius. ¿Cuáles son las condiciones generalmente que nosotros recomendamos para el trabajo de este equipo? Por ejemplo, en el caso de la EDAR Butarque, estas son las condiciones de operación de entrada: 1.300 metros cúbicos a la hora, temperatura del biogás 38 grados Celsius y una presión aproximada de 30 milibares. Nosotros ponemos como punto de condensación los 2 grados Celsius. A estos 2 grados Celsius, si miramos en estas gráficas donde se grafica la temperatura del biogás contra el contenido de vapor que tiene ese biogás, vemos que el salto que se produce desde los 38 grados Celsius hasta los 2 grados Celsius provoca una reducción de la humedad de 35 gramos por normal metro cúbico. ¿Entendido? Lo cual ya comienza a ser importante. Claro está, esto también se vincula con otro tipo de componentes, que es por lo que nosotros trabajamos o recomendamos trabajar la tecnología a 2 grados Celsius, entre 4 y 2 grados Celsius, principalmente 2 grados Celsius. Es que también a esta temperatura de 2 grados Celsius, la eliminación de los componentes de los silosanos, que son otro de los componentes dañinos de biogás, pues se puede reducir hasta un 40%. Principalmente los silosanos tipo D3,
de 4 y de 5. Es decir, los de cadenas cíclicas, los de cadenas lineales, L2, L3, generalmente los dejamos, como no se pueden eliminar por el tema del enfriamiento-condensación, pues los eliminamos por medio del carbón activo. Y aquí está entonces el papel que juega la parte del carbón activo como tema de refinado y punto de culminación de la limpieza del biogás. ¿Cuáles son los resultados de la aplicación de esta tecnología? Bien, en este caso sobre la limpieza del biogás. Esto es antes, en el 2016, antes de aplicar la tecnología BTS. Bien, aquí teníamos 1,99 miligramos por normal metro cúbico de silosano y 0,75 miligramos por metro cúbico de silicio. Al aplicar desde el 2017 esta tecnología BTS MP-Dry, pues estos silosanos decrecieron hasta estos valores y por tanto el silicio disminuyó en la corriente de biogás hasta estos puntos en cada caso. ¿Qué provoca esto? Bueno, ¿cuáles son las causas o los efectos que tiene esta disminución? Pues que el contenido de silicio en el aceite de lubricación del motor disminuya drásticamente y por tanto quiere decir que los mantenimientos por cambios de aceite se reducen significativamente y por tanto los mantenimientos general de lo que es el sistema de generación de energía pues también se reduce, lo cual favorece los ahorros. ¿Cuáles en el contexto general los resultados que ha aportado esta tecnología como tecnología de limpieza de biogás en el sistema de cogeneración de esta instalación, en este caso de esta depuradora de aguas residuales, la depuradora Butarque en Madrid? Que los costes operativos hayan disminuido y que los ahorros se hayan elevado. La línea naranja representa el comportamiento sin aplicar el sistema de limpieza, el MP-Dry. El azul corresponde al comportamiento de los mantenimientos aplicando la tecnología MP-Dry y las columnas amarillas corresponden a los ahorros. Como ustedes pueden ver, a los 10 años ya estamos alrededor de los 450.000 euros, que equivale a o que permite realizar la compra de un sistema de cogeneración completamente nuevo. Y por tanto, estos ahorros garantizan lo que es la explotación de todo el sistema de producción de biogás y con ellos, bueno, incentivar lo que es la generación energética, tanto calor como energía, para satisfacer las necesidades de la propia planta de tratamiento de aguas residuales y los excedentes, pues venderlo a la red pública. ¿Qué conclusión trae estos resultados? Bueno, la conclusión es que con la limpieza del biogás se pueden lograr los siguientes beneficios. Un funcionamiento óptimo de las máquinas, gente involucrada en esta actividad de generación de energía, motores, turbinas, calderas, pilas de combustible y los vehículos cuando se utiliza el biogás para producir biometano. Una reducción en general de los costes de mantenimiento por cambio de repuesto, porque se minimizan los cambios de repuesto y se minimiza el cambio de aceite en estas máquinas que están involucradas en estas instalaciones. Una larga vida útil también de las máquinas y equipos que están relacionados con el bombeo del biogás, la captación y su compresión, sopladores y compresores. Una mejora significativa en las emisiones de los gases de escape del motor, turbina y caldera a la atmósfera. Y por último, la seguridad en el trabajo del personal que habita o desarrolla este tipo de actividad, al evitar que aparezcan concentraciones tóxicas para el ser humano, como son el sulfuro de hidrógeno y sus componentes derivados, y en este caso también los aldehídos en el caso de la aparición de hidrocarburos pesados. Ya solo me queda darle a todos las gracias por la atención prestada a este tema de la limpieza de biogás, y dentro de la limpieza de biogás a esta tecnología desarrollada por nuestro grupo desde el año 2008. Ya tenemos más de 15
unidades funcionando alrededor de América del Sur, norte de África y también aquí en España. Espero que haya sido del agrado y a su vez de interés esta exposición.